persona que va a compartir. Yo voy a compartir, doctora. Levanta la manita, Marcelo. ¿Sí? A ver, intenta ahora. De repente ya puedes compartir. Sí, doctora, se ve, se ve la diapositiva. Ya, listo, ahora sí lo vemos. Por favor, atentos, atentos el resto.
Bueno, continuando con lo que son las consideraciones clínicas y obtención de la muestra de sangre, eh, antes de realizar cualquier examen de laboratorio, es fundamental identificar. Espera, pues, listo. Ya, ahora sí. Eh, Como iba diciendo, antes de realizar cualquier examen de laboratorio, se es fundamental identificar cuándo un paciente debe ser considerado como un caso sospechoso de malaria. Esto nos va a permitir solicitar oportunamente las pruebas diagnósticas y así evitar algunos retrasos en el tratamiento. Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que sucede en las áreas endémicas y en las áreas no endémicas en un caso sospechoso de malaria. En las áreas endémicas va a sospechar malaria cuando una persona presenta fiebre o refiere haber tenido fiebre en los últimos 15 días, vive en una zona donde existe transmisión de la enfermedad y además presenta uno de estos signos o síntomas, como puede ser escalofríos, cefalea, malestar general, palidez marcada y lo que son especialmente en niños y gestantes. En cambio, en las áreas no endémicas, además de la fiebre reciente, es necesario que exista un antecedente epidemiológico, como haber viajado recientemente a una zona endémica, proceder de una de estas áreas o haber padecido malaria durante los últimos 3 años. Una vez identificado un caso sospechoso, se va a proceder a la obtención de la muestra de sangre. Generalmente se va a realizar mediante una punción digital siguiendo medidas de bioseguridad para elaborar la gota gruesa y el frotis, que posteriormente van a ser teñidos y analizados en microscopio. Ahora continuando con lo que es la toma de muestra para el análisis en la aplicación en láminas. En cuanto a la toma de muestras, se puede utilizar sangre capilar obtenida mediante una punción digital o sangre venosa, aunque la sangre capilar es la más utilizada por su rapidez y la facilidad de obtención. La muestra va a corresponder a la sangre total y habitualmente se obtiene de la yema del dedo. Una vez recolectada, esta se va a distribuir sobre una lámina por dos objetos para preparar dos extendidos diferentes. Uno va a ser la gota gruesa, que va a concentrar los parásitos y va a ¿Ah? ofrecer una mayor sensibilidad para detectar la infección. Y la otra va a ser el frotis delgado, que va a conservar la morfología del parásito y nos va a permitir identificar la especie de Plasmodium. Finalmente, cuando los resultados confirman la infección por Plasmodium falciparum,
La normativa del Ministerio de Salud nos va a indicar que debe impregnarse una muestra adicional de sangre en papel filtro. Esta muestra se debe enviar al Laboratorio de Referencia Nacional del Instituto Nacional de Salud, donde le van a realizar estudios moleculares mediante PCR con fines de vigilancia epidemiológica y control de la malaria. En esta parte de la exposición voy a explicar las pruebas rápidas de diagnóstico rápido o PCR, las cuales son una herramienta que permite detectar la malaria de forma rápida y oportuna. Primero veamos su fundamento. Estas pruebas son inmunocromatográficas, es decir, detectan antígenos del parásito Plasmodium presentes en la sangre. Por ejemplo, para Plasmodium falciparum identifican el antígeno HRP2, mientras que para Plasmodium vivax detectan la enzima PLDH. Entonces, cuando estos dos antígenos están presentes, reaccionan con los anticuerpos del cassette y aparecen líneas del color que indican un resultado positivo. Con respecto al procedimiento, primero se colocan aproximadamente 5 microlitros de sangre en el cassette, luego se agregan unas gotas de buffer o diluyente y se espera entre 15 a 20 minutos. Finalmente se interpreta el resultado según las líneas que aparezcan. Eh, si estas líneas corresponden, o no, si ambas líneas corresponden a una infección mixta y solo aparece la línea del control, el resultado es negativo. Entre sus ventajas destacan que son fáciles de usar, no requieren microscopio ni laboratorio especializado y brindan resultados en pocos minutos. Por ello son muy útiles en zonas rurales o establecimientos de salud donde no hay eh, laboratoristas. Sin embargo, también presentan limitaciones. La principal es que no cuantifican la parasitemia, por lo que no indican cuántos parásitos hay en la sangre. Eh, además, la, además, pueden tener menor sensibilidad cuando la carga parasitaria es baja y no siempre identifican todas las especies de Plasmodium. Una pequeña conclusión es que las pruebas de diagnóstico rápido eh, son oportunas para dar un tratamiento, no obstante, siempre deben de complementarse con la gota gruesa y el frotis, que continúan siendo el gol estándar para confirmar el diagnóstico e identificar la especie parásito. Siguiente diapositiva, por favor. En esta parte voy a explicar el examen químico y hematológico, el cual no confirma directamente el diagnóstico de malaria, pero sí fundamental para evaluar la gravedad del paciente, detectar complicaciones y orientar el tratamiento. Recordemos que el diagnóstico se confirma mediante la gota gruesa y el frotis. Primero tenemos la glucosa, que es importante medirla porque los pacientes con malaria pueden desarrollar hipoglicemia, ya que el parásito consume glucosa y el organismo aumenta su gasto energético durante la infección. Además, algunos medicamentos como la quinina también pueden disminuirla. Entonces, la glucosa menor de 60 miligramos por decilitro es un valor crítico y puede provocar convulsiones, generando alteración del estado de conciencia o incluso llegar hasta el estado de coma, por lo que requiere tratamiento inmediato. Seguimos con la hemoglobina y el hematocrito, que permiten evaluar la presencia de anemia. Esta ocurre porque el parásito destruye los glóbulos rojos durante su ciclo de vida. Por ello, una hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro o un hematocrito menor del 20% indican anemia severa y constituyen criterios de malaria grave. Después tenemos el reencuentro de plaquetas. La disminución de las plaquetas, conocida como trombocitopenia, es un hallazgo muy frecuente en la malaria, aunque no siempre produce hemorragias. Se indica mayor gravedad, un reencuentro menor de 50.000 plaquetas por microlitro de sangre aumenta el riesgo de sangrado y requiere un seguimiento estrecho. Otro aspecto importante es la función renal y hepática. Para evaluar el riñón se determina la creatinina y la urea. Una creatinina mayor de 3 miligramos por decilitro sugiere insuficiencia renal aguda. En cuanto al hígado, se miden las bilirrubinas y las transaminasas. Si las bilirrubinas son mayores de 3 miligramos por decilitro, el paciente puede presentar ictericia y lo que indica compromiso hepático. Finalmente, en el resumen de parámetros clave observamos los valores normales y los valores críticos de la glucosa, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, creatinina
y bilirrubinas. Estos resultados permiten identificar rápidamente las complicaciones y valorar la gravedad del paciente. En conclusión, aunque el examen químico y hematológico no confirma la malaria, es indispensable para detectar complicaciones como hipoglicemia, anemia severa, trombo- trombocitopenia, insuficiencia renal, ictericia. Por lo tanto, estos análisis ayudan a clasificar la gravedad de la enfermedad y a iniciar un tratamiento oportuno, así reduciendo el riesgo de complicaciones y la mortalidad. Siguiente, compañero. Ahora vamos a hablar sobre el examen de microscopio, ¿no? Bueno, este sigue siendo el método de referencia o también he mencionado el estándar de oro porque permite observar directamente el parásito del género Plasmodium en la muestra de sangre del paciente. Ahora, ¿por qué es importante observar directamente el parásito? Es porque, bueno, los síntomas de la malaria, como la fiebre, los escalofríos y el malestar general, también pueden presentarse en otras enfermedades. Es por eso que la confirmación del diagnóstico requiere demostrar la presencia del parásito en la sangre. Según la norma técnica del MINSA, mediante el microscopio podemos lograr los cuatro objetivos principales, que es detectar la presencia del parásito, identificar el tipo de especie de Plasmodium, cuantificar la parasitemia y evaluar la respuesta del tratamiento mediante los controles seriados. Entonces, para realizar este examen microscópico, primero se utilizan las dos preparaciones ya antes mencionadas, que es la gota gruesa y el frotis, ¿no? Ambas preparaciones son complementarias porque, bueno, una permite detectar el parásito y la otra identificar la especie. Entonces, bueno, una vez preparada la lámina, bueno, observamos al microscopio y primero lo que vamos a identificar son las formas asexuadas, es decir, como los trofozoitos y los esquizontes, que estas formas son las responsables de multiplicarse dentro de los glóbulos rojos y producir la enfermedad. También podemos observar la presencia de los gametocitos, que estos corresponden a la forma sexual del parásito, y aunque estos no producen los síntomas, son los importantes porque estos son los que permiten la transmisión de la malaria cuando un mosquito pica al paciente. Y también es importante en la parte de la observación microscópica identificar el tipo de Plasmodium, ¿no? Y esta identificación es fundamental porque cada especie presenta un comportamiento clínico diferente y requiere un tratamiento específico. Y entre estas especies de Plasmodium tenemos al Falciparum, al Vivax, al Malaria y al Ovale. Siguiente, por favor. Bueno, una vez confirmado que en este caso el paciente tiene la malaria y saber qué tipo de especie tiene, el siguiente paso en este caso es determinar la carga parasitaria. Entonces, para esto, primero se necesita realizarse un recuento celular, ¿no? Y este consiste básicamente en contar los leucocitos y los parásitos presentes en la gota gruesa. Bueno, la norma técnica establece un procedimiento estandarizado para garantizar el cálculo preciso. Como podemos observar acá, nos menciona que, bueno, inicialmente se realiza el conteo de 200 leucocitos, mientras simultáneamente se cuentan los parásitos observados. Si al llegar a 200 leucocitos ya se han identificado se han identificado 100 a más parásitos, el conteo puede detenerse porque existe suficiente información para calcular la parasitemia. Pero si después de contar 200 leucocitos se observan menos de 100 parásitos, el conteo continúa hasta completar 500 leucocitos. Y esto aumenta la precisión del resultado cuando la carga parasitaria es baja. Pero en casos de una parasitemia alta, el procedimiento cambia ligeramente. Es decir, bueno, el que está realizando la prueba realiza el conteo hasta alcanzar 500 parásitos para estimar una forma más adecuada para la carga parasitaria. Entonces, después de contar, bueno, los leucocitos y el número de parásitos, podemos realizar el siguiente paso, que es la cuantificación de parasitemia. Y bueno, la parasitemia es básicamente la cantidad de parásitos presentes en un microlitro de sangre. Entonces, según la norma técnica del MINSA, este método es cuantitativo y es obligatorio para reportar la carga parasitaria de los pacientes con malaria. Y en este caso se realiza con la siguiente fórmula, ¿no? Aquí aparecen tres elementos muy importantes, que el primero es el número de parásitos contados, el segundo es el número de los leucocitos contados durante el recuento celular y el número de 6000 es el que representa un promedio estimado de leucocitos por microlitro de sangre.
Ahora, esto es importante porque la parasitemia tiene un valor clínico porque permite conocer la carga parasitaria del paciente, como había mencionado, y además también nos permite evaluar la respuesta al tratamiento y verificar si la cantidad de parásitos disminuye conforme avanza la terapia. Y por último, finalmente tenemos el reportar el resultado, ¿no? Toda la información obtenida en el examen, durante el examen microscópico se registra mediante un reporte de laboratorio. Y nos menciona si este reporte puede ser que el resultado nos puede dar positivo o negativo, va a indicar la especie de Plasmodium identificada, la densidad parasitaria o parasitemia, y también nos va a identificar cuándo corresponde la presencia o no de gametocitos. Además, también la norma técnica del MINSA establece que toda muestra positiva para Plasmodium falciparum, que en este caso es la forma más frecuente, o la norma técnica hace hincapié en Plasmodium falciparum, debe impregnarse en un papel filtro y enviarse al Instituto Nacional de Salud para su vigilancia y seguir realizándose más estudios complementarios. Siguiente. Siguiente, porque eso yo creo que ya lo mencionó la compañera. Ya, para el laboratorio es fundamental identificar varios de estos criterios, que la presencia de algunos de al menos uno de estos criterios es un diagnóstico para malaria grave. Para empezar, la hiperparasitemia, que es mayor a 50.000 parásitos por microlitro o mayor al 2% de su presencia, una anemia severa con una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro o un hematocrito menor al 20%, también una hipoglicemia con la glucosa está menor a 60 miligramos por decilitro, y la quinina puede inducirla, por lo que su monitoreo es crítico, una insuficiencia renal con una creatinina mayor a 3 miligramos por decilitro y una ictericia con bilirrubinas mayor a 3 miligramos por decilitro, que hace acompañada con una parasitemia alta, y una acidosis metabólica con un bicarbonato menor a 15 milosmoles por litro o lactato mayor a 5 milosmoles por litro. Ya. En el siguiente, en su seguimiento, siguiente diapositiva. Ya, en el seguimiento de la malaria tenemos que los controles para laboratorios programados en los Plasmodium falciparum van a ser el día de inicio, después al día 3, al día 7, al día 14, al día 21 y al día 28. Esto es para asegurar que el parásito ya ha sido eliminado y detectar una posible recrudescencia, que es un fracaso terapéutico. Y en el Vivax, en el Plasmodium Vivax, los controles serán al inicio, al día 7, al día 14 y al día 21. Una alta médica está condicionada por esos resultados de laboratorio, y también si un paciente con Plasmodium falciparum tiene una indicación tiene una indicación alta. Ujú. Y una Plasmodium viva, si se da de alta ya al séptimo día, si la gota gruesa del control sale negativa. También una falla terapéutica se va a definir como la persistencia o reaparición de las formas asexuadas del parásito en la gota gruesa durante el control del séptimo día. Y también, según los casos de origen, puede ser autóctono si la persona se infectó en su localidad, puede ser importado si la persona se infectó fuera del país o en algún departamento del Perú, puede ser introducido, que es un caso autóctono, pero con una evidencia de que se originó directamente a partir de un caso importado conocido, puede ser inducido, que se debe a una transfusión sanguínea o otra forma parenteral, o una recaída que sea con infecciones por Plasmodium vivax o Plasmodium oval, que donde el parásito reaparece después de semanas o meses debido a hipnozoitos hepáticos. La siguiente. Bueno, ahora, respecto al control de calidad en el diagnóstico microscópico, tenemos tres mecanismos. El primero es el mecanismo de control de calidad indirecto, o CCI, que consiste en la supervisión y reevaluación periódica de las láminas previamente analizadas. El objetivo es verificar que exista concordancia entre estos aspectos. Si el resultado es positivo o negativo, la especie de Plasmodium identificada y la densidad parasitaria reportada. Si se detectan discrepancias, se brinda retroalimentación para mejorar el desempeño. El segundo mecanismo es el control de calidad directo, conocido como programa de evaluación externa del desempeño. En este caso, los microscopistas reciben un conjunto de láminas de referencia con diagnósticos previamente establecidos y deben identificar correctamente la presencia del parásito, la especie y la cantidad de parásitos. Con ello se evalúa objetivamente su competencia. Y bueno, finalmente, en el Perú existe la Certificación Nacional de Microscopistas en Malaria, realizada por el Instituto Nacional de Salud cada 3 años, y esta certificación garantiza que el personal encargado del diagnóstico posea las competencias necesarias para ofrecer resultados confiables y contribuir al adecuado control de la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, además de la microscopía y las pruebas rápidas, también existen métodos moleculares que detectan directamente el ADN del parásito. Esas técnicas son mucho más sensibles y específicas, por lo que permiten diagnosticar infecciones que podrían pasar desapercibidas con otros métodos. La principal técnica es la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, y su principal utilidad es confirmar casos en los que el diagnóstico microscópico es dudoso, detectar infecciones con muy baja densidad parasitaria e identificar infecciones mixtas, es decir, cuando una persona está infectada por más de una especie de plasmodium. Además, la PCR es ampliamente utilizada en vigilancia molecular e investigación para estudiar la transmisión del parásito y la aparición de la resistencia a los antipalúdicos. Las muestras empleadas pueden ser sangre total recolectada en tubos con ETA o sangre en papel filtro. Por otro lado está la LAMP, que significa amplificación isotérmica mediada por lazos. También detecta el ADN del parásito, pero tiene la ventaja de que la amplificación se realiza a una temperatura constante, por lo que no necesita un termociclador como la PCR. Esto hace que sea una técnica más sencilla, rápida y económica, con un gran potencial para implementarse en centros de salud de zonas rurales o remotas donde el acceso a laboratorios especializados es limitado. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente las conclusiones. Bueno, el diagnóstico de laboratorio es esencial para confirmar la malaria e iniciar un tratamiento adecuado. La gota gruesa y el frotis de sangre periférica continúan siendo el estándar de oro para el diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico rápido complementan la microscopía al ofrecer resultados en pocos minutos, especialmente en áreas sin laboratorio. Y los métodos moleculares, como la PCR y LAMP, fortalecen la vigilancia epidemiológica, el control de calidad y la detección de infecciones de baja parasitemia. Y finalmente, un diagnóstico oportuno y preciso reduce la morbimortalidad y da tratamientos innecesarios y contribuye a la eliminación de la malaria. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, chicos, gracias. Bien. Entonces, con respecto a malaria, los compañeros justo han tocado solamente el tema de diagnóstico y seguimiento por laboratorio, que es lo que me interesa que ustedes fijen para el examen. Entonces, según lo que han dicho sus compañeros, ¿cuál sería el gol estándar para el diagnóstico por laboratorio de malaria? O el estándar de oro, según lo que han comentado sus compañeros. ¿Qué responderían ustedes? Vamos, cualquiera, por favor, los escucho o pueden utilizar el chat también, ¿vale? Pueden escribir en el chat o también pueden utilizar su micro. Gota gruesa, doctora. Y frotis. Ok, solamente la gota gruesa. Y frotis también. La gota gruesa nunca va solita, ¿no es cierto? La gota gruesa siempre está acompañada Frotis. del frotis sanguíneo. Entonces la respuesta sería gota gruesa y frotis sanguíneo. Ambos se utilizan porque ambos se complementan. ¿Para qué se utiliza la gota gruesa y para qué se utiliza el frotis sanguíneo? ¿Alguien me puede decir? Que también lo dijo su compañera. Gota gruesa para ¿Para qué me detectar sirve el la gota parásito gruesa? Detecta el parásito. Y el frotis identifica la especie. ¿La gota gruesa para qué dijiste? La gota gruesa es para detectar el parásito, tiene mayor sensibilidad. Y el frotis identifica la especie y cuantifica la parasitemia. ¿Ok? Al contrario sería, ¿no es cierto? La gota gruesa nos sirve para la cuantificación, ¿ok? Para ver la densidad parasitaria. Y más bien el frotis, ya que hay menos sangre y no se han destruido los glóbulos rojos, porque recuerden que en la gota gruesa hacíamos movimientos circulares con la punta de la otra lámina y de esa manera permitíamos que los glóbulos rojos puedan salir y poder verlos. Y como hay mayor cantidad de sangre, podemos detectar mayor cantidad de parásitos. Pero en el frotis sanguíneo, con una menor cantidad de sangre, al ser un frotis más delicado, vamos a poder observar mejor la estructura del parásito a través del microscopio. Así que nos ayuda a identificar qué especie de plasmodium estamos observando, estamos diagnosticando. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, otra. Sí, doctora. Pues quedamos así. Entonces, la gota gruesa nos va a ayudar a determinar la densidad parasitaria, es el término que vamos a utilizar, ¿ok? ¿Por qué? Como, bueno, ya ahí está también en su norma técnica, no tienen que aprender exactamente cómo es que hacen el recuento, pero por lo menos tienen que saber que se hace un conteo de los parásitos por campo microscópico
y que eso se va a hallar mediante una fórmula en relación a la cantidad de leucocitos que tiene el paciente. Y eso nos va a dar la densidad parasitaria. Y eso generalmente se hace, o preferentemente se hace, en la gota gruesa, no en el frotis. ¿Ok? Entonces, si el gol estándar es la gota gruesa y el frotis, ¿por qué han mencionado sus compañeros o por qué se utiliza el diagnóstico de malaria mediante las pruebas rápidas, los conocidos como PDR? ¿Para qué sirven entonces las pruebas rápidas en malaria? Zona donde no hay microscopio. Cuando hay baja Una, carga parasitaria. ya. Sobre todo lo que dijo su compañero, ¿no? Principalmente porque cuando estemos en zonas de difícil acceso, cuando estemos em, bueno, en una situación de emergencia, cuando no se dispone de una persona capacitada para hacer la lectura de la lámina, porque puedes tener microscopio, pero no tengas a la persona capacitada para poder identificar el parásito, de nada te sirve el microscopio, ¿no es cierto? Entonces, cuando no disponemos de un personal capacitado o en situaciones de emergencia o cuando estamos en una zona de difícil acceso, para ello nos sirve la prueba de diagnóstico rápido, lo que conocemos como PDR. ¿Ok? Em, ¿Cuál sería la importancia, ¿no? De poder nosotros estar capacitados o de poder hacer el diagnóstico de las formas, sobre todo de las formas maduras de Plasmodium falciparum? ¿Alguien me puede decir? Doctora, ¿puede repetir O nuevamente la mejorando la pregunta para que me entiendan. Por qué es crítico identificar formas maduras de Plasmodium falciparum? ¿Alguien sabe? Mm, nadie me escribe por el chat tampoco. Están durmiendo. Nadie responde. Bueno, ya lo van a leer seguramente. Cuando lo lean en la norma técnica también se van a dar cuenta. Es crítico poder identificar formas maduras, sobre todo de Plasmodium falciparum, porque eso nos está indicando de que puede haber o que hay un riesgo inminente de complicaciones graves. ¿Ok? O que esta paciente va a presentar malaria grave con el Plasmodium falciparum y vamos a requerir que el paciente sea hospitalizado. Por eso es que es importante o es crítico poder identificar formas maduras del Plasmodium falciparum. ¿Ok? Em, ¿Qué más han mencionado sus compañeros? Ok, podemos tener al momento de observar el microscopio, y han visto ustedes también algunas imágenes que han presentado sus compañeros. ¿Cuál sería la causa de poder reportar falsos positivos en el diagnóstico microscópico? ¿Alguna idea? Que también ya esto lo hemos mencionado en la primera unidad. ¿Podemos reportar falsos positivos en el caso de malaria? Así como han visto las imágenes que ha mostrado su compañera. ¿En qué casos podríamos informar falsos positivos cuando hacemos el diagnóstico por microscopio? Doctora, ¿podría ser por un error en la preparación de la muestra o en la tinción? Ya, Doctor, O, perdón. podría ser también una mala interpretación. exacto. O sea, que pensamos que estamos viendo el parásito, pero realmente no es el parásito, estamos viendo otras cosas. Eso tenía un nombre. ¿Se acuerdan? En la primera unidad mencionamos. ¿Cómo se llama eso? No decimos suciedad, no decimos polvo, ¿no es cierto? Como me está diciendo Luciana. Que contaminación cruzada? decimos, ¿cuál es el término para decir que estamos viendo
otros elementos que no son celulares ni son parasitarios, por ejemplo. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué término se utiliza en el laboratorio o en microscopía cuando estamos observando cualquier otra cosa menos la célula que queremos, que estamos estudiando, o en este caso el parásito que estamos estudiando? Que puede ser suciedad, como dice su compañera Luciana, o polvo, o como dijo su compañera, una mala preparación del colorante. Ok, todo eso, ¿cómo se agrupa? Exacto, como dice Angie, artefacto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la presencia de artefactos. Esa es la principal causa o la causa más común de falsos positivos en el diagnóstico microscopio, la presencia de artefactos. ¿A qué me refiero con artefactos? Pues artefactos de coloración, restos de suciedad, precipitados de colorante, etcétera. ¿Ok? Muy bien. También van a encontrar allí en la norma técnica que se puede calcular o se puede hallar el índice de parasitemia. ¿A qué se refiere cuando dice índice de parasitemia o para qué me va a servir calcular el índice de parasitemia en mi paciente? ¿Alguien sabe? ¿Han podido ya leer la norma? Doctora, nos sirve para conocer la carga parasitaria, ¿no? O sea, cuantificar el número de parásitos presentes en la sangre del paciente y nos puede ayudar a un manejo clínico y hacer un tratamiento eficaz. Ok, bueno, tú pides un índice de parasitemia para que le realicen a tu paciente porque quieres ver qué es lo que mide realmente el índice de parasitemia. Tú quieres ver cuál es el porcentaje de glóbulos rojos infectados. Eso es, ¿ya? El porcentaje de glóbulos rojos infectados y eso nos va a ayudar a servir, nos va a ayudar a medir o a conocer lo que tú dices, la carga parasitaria, pero viene a ser el porcentaje de glóbulos rojos infectados o el porcentaje de glóbulos rojos parasitados para medir la carga parasitaria y de esa manera, pues, darle un mejor tratamiento a tu paciente. Muy bien. Bueno, lo que mencionó su compañero sobre los criterios de gravedad o los criterios de laboratorio para malaria grave, eso de todas maneras sí, se los tienen que aprender correctamente como es, no inventarme datos, no inventarme unidades de medida, no escribirme cualquier cosa. Vienen 5 preguntas para llenar, así que por favor, los criterios de malaria grave desde el punto de vista de laboratorio, bien aprendidos, por favor, no puede caer en su aula o en cualquier aula, pero son exámenes diferentes, pero puede caer en su aula esa pregunta de los criterios de malaria grave por laboratorio, ¿sí? Bien. ¿Cuándo decimos que el paciente ha recaído por malaria? Eso también está en la norma técnica, ¿no? ¿Qué significa que un paciente presenta malaria por recaída? ¿Y por qué se puede dar eso? ¿Por qué puede haber una recaída? Doctora, ¿puede ser por la misma reactivación de lo que es la enfermedad? Exacto, se reactiva la enfermedad. Entonces, cuando el paciente recae, significa que el paciente tiene nuevamente el paciente presenta la sintomatología, nuevamente se le hace el diagnóstico por laboratorio, luego que ya recibió un tratamiento. Eso es recaída, después que ha recibido un tratamiento previo y que puede darse por una reactivación. Generalmente, no es que el paciente se haya vuelto a contagiar, generalmente es porque se reactiva, porque hay una activación de los hipnozoitos que están en el hígado, ¿no? De los hipnozoitos hepáticos. Muy bien, creo que con eso ya estamos. ¿Listo? Pasamos, por favor, al siguiente grupo. Levante la mano quien va a compartir. No lo veo. ¿Alguien está? Ahí está, Alexandra.
A ver, Sandra me intenta. Buenas tardes, doctora y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el diagnóstico de arbovirus según la norma técnica 230 del MINSA 2025. Primero, el arbovirus es un grupo diverso de virus transmitidos a los seres humanos a través de una picadura por artrópodos hematófagos. En el caso de lo que es el dengue, la chikungunya y el Zika, es transmitida por lo que es el mosquito Aedes aegypti, donde para eso también tenemos que saber lo que es el periodo de incubación. El periodo de incubación es desde la picadura hasta que aparecen los síntomas. Que bueno, en el dengue el periodo de incubación es desde los 4 a los 10 días. Y bueno, tiene tres fases, que es la fase febril, donde bueno, va a presentar una fiebre alta y dura de 3 a 5 días. Y en la fase crítica es cuando va a caer la fiebre, pero hay un mayor riesgo de lo que es sangrado y shock, y la fase de recuperación, que es donde se estabiliza el paciente. Sus síntomas principales es dolor retroocular, dolor muscular, sarpullido y náuseas. En la chikungunya, su periodo de incubación es de 3 a 7 días, donde también se divide en dos etapas. Acá tenemos la fase aguda, que dura de 3 a 10 días y se caracteriza por tener una carga viral alta. Y la fase crónica, que bueno, acá persiste lo que es un dolor articular durante meses o incluso años. La chikungunya se caracteriza por lo que es una fiebre mayor a 39 grados Celsius y también dolor articular, inflamación articular o exantema. Ya luego tenemos lo que es el Zika, que su periodo de incubación es de 3 a 14 días, donde en la fase aguda va a haber lo que es síntomas leves, que duran de 2 a 7 días, y en la fase de secuelas también van a haber síntomas leves, pero es crítico para lo que es mujeres gestantes, ya que pueden causar lo que es una microcefalia fetal o el síndrome de Guillain-Barré. También está caracterizado lo que es el Zika por acompañarse de una conjuntivitis no purulenta y sarpullido pruriginoso. Y la fiebre puede estar ausente. Con respecto, ¿puede seguir la diapositiva? Ya, con respecto a los exámenes de laboratorio, la anterior. La anterior diapositiva. Ajá, esa. Ya. Con respecto a los exámenes de laboratorio, tenemos que en el dengue, en la fase aguda, o sea, en los primeros 5 días, podemos hacer una prueba de tamizaje rápida, como lo que es el antígeno NS1, que bueno, este va a detectar la proteína del virus, donde esta va a ser rápida y económica. Si queremos confirmarlo, podemos hacer lo que es una PCR, que es una prueba molecular, que también detecta lo que es el material genético del virus. Ya en la fase posaguda, mayor o igual a 6 días, donde el cuerpo ya va a generar lo que es las defensas, podemos utilizar la prueba de ELISA, tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. La inmunoglobulina N, si sale positivo, indicaría lo que es una infección reciente, y la inmunoglobulina G, una infección pasada. Ya con la chikungunya, en la fase aguda tenemos que tener mucho cuidado con las pruebas rápidas de inmunoglobulina M, ya que tienen una baja sensibilidad inicial y pueden dar lo que es falsos negativos, y por eso se recomienda lo que es la PCR. Ya en la fase posaguda podemos utilizar la ELISA inmunoglobulina M. También hacer lo que es una segunda muestra después de tomar la primera muestra 14 días después, para ver si han aumentado lo que es sus anticuerpos. Y bueno, en el Zika no se recomienda, en la fase aguda no se recomiendan las pruebas rápidas. Lo que sí se recomienda es una PCR en sangre hasta el 5.º día y una PCR en orina, ya que es detectable también por acá, hasta más o menos el día 15.
Y en la fase posaguda se puede hacer lo que es una ELISA inmunoglobulina M, pero como hay similitud con lo que es el dengue, también se recomienda hacer una prueba confirmatoria ultra específica, que es la prueba de neutralización por reducción de placas, ya que acaba de detectar un anticuerpo que es contra el Zika y no contra el dengue. ¿Puedes seguir la diapositiva? Ya, con respecto a la preparación del paciente, en muestras de sangre, el MINSA sugiere un ayuno de 4 horas, aunque no es obligatorio, pero bueno, el objetivo de este es evitar la lipemia, o sea, el exceso de grasa en sangre. También buscamos lo que es un suero limpio y transparente que se recolecte en un tubo de tapa roja. Y lo que sí es obligatorio es registrar el nombre del paciente, lo que es la fecha del inicio de la enfermedad y los días de fiebre, ya que, bueno, según los días de fiebre vamos a ver qué tipo de prueba va a realizarse. En las muestras de orina, que es, bueno, es acá la muestra de orina que se hace en el SICA, que hacerlo antes del día 15. Y bueno, se prefiere lo que es el primer chorro de la mañana tras una retención mínima de 2 horas con previo aseo genital para evitar la contaminación. Las muestras también se conservan refrigeradas entre 2 a 8 grados Celsius o congeladas a menos 20 grados Celsius. Los errores más frecuentes en el diagnóstico en el dengue es confundir lo que es los días de enfermedad. O sea, por ejemplo, hacer una PCR que se va a hacer en fases agudas, hacerlo, por ejemplo, en el día 10, donde puede salir lo que es un falso negativo. También otro error que se considera es la mala conservación de la muestra. Y bueno, en la chikungunya es realizarse las pruebas rápidas en farmacia. Es un error ya que, bueno, esta va a tener una baja sensibilidad en lo que es los primeros días. Por eso la norma indica que se debe esperar o priorizar una PCR. Y bueno, con respecto al Zika, ya que tiene un cruce inmunológico con lo que es el dengue, no se recomienda hacer las pruebas rápidas, ya que generan muchos falsos positivos confundiéndose con dengue. Lo que sí se recomienda es lo que es la prueba de neutralización por reducción después de la ELISA inmunoglobulina M para confirmar. Paso a mi siguiente compañera. Sí, me gusta observar. Ah, ya. En cuanto a la cadena epidemiológica del dengue, tenemos de que el agente causal del virus del dengue va a ser el DEP. Este agente biológico va a pertenecer a la familia de los Flaviviridae y van a existir 4 tipos de serotipos, el DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, los cuales van a generar una sintomatología o manifestaciones clínicas diferentes. El principal reservorio va a ser del virus del dengue, perdón, va a ser el humano y la puerta de salida va a ser la vía sanguínea. El modo de transmisión del dengue va a ser básicamente por el Aedes aegypti, que vendría a ser el vector. Pica a una persona infectada, adquiere el virus y posteriormente pica a una persona sana susceptible. De esta manera se perpetúa lo que vendría a ser el ciclo de transmisión del dengue o este bucle infeccioso, ¿no? En cuanto a la puerta de entrada, tenemos que al nuevo huésped va a ser la piel a través de la picadura del mosquito infectado, del vector Aedes aegypti, que este mosquito va básicamente a inocular lo que vendría a ser el virus al organismo. En cuanto a la susceptibilidad del huésped, toda persona que no posee inmunidad frente a este virus, o sea, el virus del dengue, es susceptible a contraer esta infección, ¿no? Esta enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a la cadena epidemiológica de la chikungunya, tenemos que el virus de la chikungunya es un arbovirus perteneciente a la familia del Togaviridae.
y al género y pertenece al género de alfavirus. El principal reservorio va a ser el humano infectado. Durante la fase de viremia, básicamente el virus va a circular por la sangre y puede ser adquirido por mosquitos vectores. En cuanto al aporte de salida del agente, es la sangre de la persona infectada y cuando el mosquito se alimenta del individuo infectado o el individuo enfermo, puede adquirir el virus y convertirse en un vector, ¿no?, de transmisión. Y el modo de transmisión básicamente ocurre principalmente mediante la picadura del mosquito infectado, o sea, ya infectado, y es especialmente por el Aedes aegypti seguido del Aedes albopictus. No, albopictus. La puerta de entrada va a ser la piel. Durante la picadura, el mosquito o el vector va a inocular el virus en el organismo, iniciando todo este proceso infeccioso. Y a la susceptibilidad del huésped, toda persona que no presente una inmunidad contra el virus y la chikungunya es susceptible, ¿no?, de al virus de la chikungunya es susceptible a desarrollar esta infección, esta enfermedad. Y la susceptibilidad va a aumentar en áreas las cuales donde existen una mayor densidad de estos vectores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya mencionaba la compañera, la cadena epidemiológica es una serie de sucesos por el cual el mosquito transmite la enfermedad de una a otra persona, pero se puede romper con ciertas medidas a tomar. Tenemos el primero que es el agente causal, que es el Zika, que es un virus ARN, de la familia de Flavivirus, al igual que el dengue y la fiebre amarilla. Cuando este virus entra al organismo humano, infecta las células y produce lo que es la enfermedad. El reservorio son los humanos y los monos, porque hay que recordar que el zancudo no es el reservorio, sino es el vector por el cual se transporta la enfermedad. También tenemos la puerta de salida, que es cuando el mosquito, ya sea el Aedes aegyptus o el Aedes albictus, succiona lo que es la sangre de una persona infectada y, y va a infectar a otra persona, pero no es ahí mismo, no es que pique ahí y al día siguiente pica a otra persona y va a infectarlo, sino tiene un periodo de incubación extrínseco donde al succionar el virus se va a replicar dentro de él hasta que llega a lo que es sus glándulas salivales. Una vez que llega ahí, ese periodo es de 7 a 10 días y ahí recién va a poder infectar a otra persona. También lo podemos encontrar, además de la sangre, que es la principal, podemos encontrar en lo que es semen y secreciones vaginales. Y también, aunque rara vez, pero se ha visto que también lo que es la leche de la madre. Después tenemos el mecanismo de transmisión. Tenemos tanto indirecto como directo. Indirecto, que es la más común, que es por el mosquito. Y también tenemos directo, como había mencionado, se encuentra en el semen y en las secreciones vaginales y puede darse por una transmisión sexual. También por transfusiones sanguíneas y de la madre al feto, ya que y puede causar al feto una microcefalia, ya que el Zika tiene una gran afinidad por lo que son las células neuronales progenitoras, llegando a lo que es el cerebro fetal, impidiendo su crecimiento. Tenemos la puerta de entrada, que al igual que todo va a ser por la piel, porque tiene lo que es el probóscide, y además de que eso le sirve para succionar lo que es la sangre, también le permite inyectar lo que es la saliva donde se encuentra el virus. Y también por mucosas, como ya había mencionado, de las relaciones sexuales sin protección, el contacto con sangre infectada, más en lo que son trabajadores de la salud. El huésped es susceptible, como ya mencionaba antes, a las personas que nunca han tenido la enfermedad, personas que no tienen inmunidad contra el Zika. Pero también hay grupos, como ya mencioné,
los recién nacidos, ya que puede transmitirse a través de la leche a las embarazadas y las personas inmunodeprimidas. También, y las medidas para romper esta cadena son eliminar lo que es los reservorios de agua, con baldes podemos taparlos, también el uso de repelentes, el uso de polos manga larga, eliminando lo que es el punto número 3, el punto número 5, también el uso de protección cuando tiene relaciones sexuales y un buen control prenatal. La siguiente, por favor. No sé si... Bueno, en el caso de diagnóstico de las pruebas, ya sabemos el PCR y el antígeno NS1 que ya mencionó mi compañera, ya lo voy a mencionar. Tenemos también los hallazgos del hemograma. En el dengue, tenemos que la leucopenia es muy elevada, hay una disminución de los leucocitos. Y también un hallazgo clave tenemos a lo que es la trombocitopenia, porque el antígeno NS1 se mete en las plaquetas y la destruye, causando una disminución muy marcada. Tiene el aumento del hematocrito porque el antígeno NS1 no solo va a atacar las plaquetas, sino va a atacar también el endotelio. Y al atacar, va a aumentar la permeabilidad y va a permitir una extravasación de plasma, y al haber más glóbulos rojos y que plasma, va a haber un aumento de hematocrito. También el dengue se ve muy elevado lo que es las transaminasas, puede haber hasta 1000 unidades por litro. Y del PCR-CG también va a estar moderadamente elevado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuaremos con lo que es chikungunya. Estas definiciones, según la norma técnica MINSA, son importantes ya que nos va a permitir estandarizar la vigilancia epidemiológica, orientar el diagnóstico y determinar las acciones de control. Primero vamos a tener lo que se considera un caso probable de chikungunya. En este caso, se inicia con un inicio de fiebre brusco acompañada de artralgia intensa, poliartralgia bilateral o artritis aguda, sin otra causa que explique estos síntomas. Además, el cuadro debe tener una evolución de 7 días o menos y el paciente debe haber recibido o visitado una zona con transmisión de chikungunya o con presencia de mosquito Aedes aegypti durante los 14 días previos. Al inicio de estos síntomas, como manifestaciones asociadas, también se va a presentar lo que son la mialgia, cefalea y rash o exantema, que generalmente va a aparecer en el segundo o tercer día. En el segundo lugar vamos a tener lo que es un caso probable de chikungunya grave. Este se va a considerar caso probable, pero además va a desarrollar lo que es un compromiso de al menos un órgano o sistema, como lo que es, por ejemplo, neurológica, las convulsiones o síndrome de Guillain-Barré, compromiso ocular como lo que es una neuritis óptica, cardiovasculares como miocarditis o insuficiencia cardíaca, manifestaciones cutáneas o renales, y en muy poca frecuencia, pero sí se da, lo que son complicaciones como neumonía, hepatitis, pancreatitis o insuficiencia suprarrenal, lo cual va a requerir atención inmediata. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es un caso confirmado, no solamente va a basar lo que es la sospecha clínica. Aquí va a ser necesario contar con la confirmación del laboratorio. Esto puede realizarse mediante lo que es un PCR en tiempo real, que es el método de elección durante la fase aguda, o mediante un ELISA IgM, ya sea en muestras pareadas, y la segunda muestra deberá ser tomada después de los 14 días, o en una sola muestra según el contexto epidemiológico por aislamiento viral, histopatología o inmunohistoquímica, o por nexo epidemiológico cuando existe un brote confirmado y no circula simultáneamente otro arbovirus. Siguiente. Bueno, en esta gráfica podemos ver lo que es la ventana de oportunidad para cada prueba diagnóstica. En lo que es PCR, se da en la fase temprana, que son los primeros 7 días.
en el cual en el suero plasmo sangre total, ya que es el periodo donde está circulando y se encuentra de fase más virulenta. Ajá. En la fase de transición vamos a tener que desde el día 4 al día 7, hasta a partir del cuarto día que empezamos a ver el solapamiento con la aparición de anticuerpo IgM, los que nos permiten empezar a utilizar pruebas seriológicas. En una fase tardía, del día 8 en adelante, la detección de IgM se va a volver la prueba principal, extendiéndose más allá de los 15 días. Por su parte, los anticuerpos IgG comienzan a ser detectables a partir del sexto día y persisten con el tiempo. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablamos sobre las pruebas clínicas de Zika en el Perú. Lo primero que podremos evaluar en lo de la norma técnica va a ser la evaluación clínica y epidemiológica. El diagnóstico se inicia con la evaluación clínica del paciente, se considera un caso probable. Lo siguiente no se veía. Bueno, como bien mencioné, la evaluación clínica epidemiológica, el diagnóstico se inicia con la evaluación clínica del paciente y se considera que va a iniciar un probable cuando se presenta un exantema de erupción cutánea, acompañando de uno o más de los siguientes signos y síntomas. Primero, el paciente va a presentar una fiebre de 38 centígrados hasta un 38,5 centígrados, conjuntivitis no purulenta, atralgia, que es un dolor de las articulaciones, mialgia, dolor muscular y un edema periarticular. Los antecedentes más importantes van a ser la residencia o el viaje a zonas con transmisión de Zika en los 14 días previos y contacto sexual sin protección, como mencionó mis compañeros. El segundo punto va a ser la prueba de laboratorio. Se confirma el diagnóstico, requiere pruebas de laboratorio. Un caso se considera confirmado cuando pasa probable a una persona sintomática presente al menos una de las siguientes pruebas. La primera es la prueba molecular, que como bien mencionó mi compañera, es la PCR en tiempo real. Se detecta el material genético del virus del Zika en la prueba de elección durante la fase aguda de la enfermedad. Método más sensible y específico para el diagnóstico temprano. En el aislamiento viral vamos a obtener el virus mediante el cultivo celular u otros sistemas biológicos. Confirma la infección y se utiliza principalmente en laboratorios especializados. Las pruebas serológicas detectan los anticuerpos IgM contra el virus Zika. Útil para fases posteriores, la aguda. El Instituto Nacional de la Salud es el laboratorio autorizado para hacer estas pruebas serológicas. Posibilidades de reacciones cruzadas en otros arbovirus como el dengue. El cuarto punto es la confirmación o descarte. El caso confirmado cuando la PCR o el aislamiento viral resultan positivos. Casos descartados cuando las pruebas de laboratorio son negativas según el tiempo de evolución de la enfermedad, cuando se identifica otro agente causal o cuando el paciente no cumple con la definición del caso probable. En la parte de la toma de muestras y conservación de transporte, el procesamiento de muestras va a ir por una vía que primero pasa por la toma de muestras. Se obtiene la muestra de suero o orina, se conserva, la conservación va a ser adecuada, el tipo de muestra para mantener su integridad. El transporte va a ser seguro de acuerdo al laboratorio autorizado y el procesamiento de la Red Nacional de los Laboratorios del MINSA. Este procedimiento garantiza la calidad del diagnóstico y su forma del Sistema Nacional de Vigilancia. Y bueno, la importancia de las pruebas clínicas permiten confirmar oportunamente los casos de Zika, fortalecen la vigilancia epidemiológica e identifican los brotes y contribuyen a la prevención y control de la transmisión del virus. Así, protegemos a la población vulnerable y especial de las gestantes por el riesgo de complicaciones congénitas.
Ok, chicos, gracias también. Bien, con respecto a las arbovirosis, dengue, zika y chikungunya, vamos a revisar la norma técnica del Ministerio de Salud, donde nos vamos a centrar básicamente en el diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico y las pruebas de laboratorio por las cuales podemos hacerle seguimiento. Ya les había dicho, creo, a mis alumnos de práctica, de que no se olviden de que en el caso del dengue, como existen varios serotipos, nos podemos infectar varias veces a lo largo de nuestra vida y no vamos a crear inmunidad por el mismo serotipo, perdón, por un serotipo diferente, solamente vamos a crear inmunidad por el mismo serotipo. ¿Ok? Tenemos el DEN 1, el DEN 2, DEN 3, hasta DEN 4, que son los que se han asociado con enfermedad en la población. Actualmente, por ejemplo, en los PCRs que hacemos para dengue en el Hospital Mansor, estamos detectando que está circulando ahora es el DEN 3, ¿no? Lo que no se veía el año pasado, por ejemplo, ¿no? Que era el DEN 2, pero ahora está el serotipo DEN 3. Entonces, nos podemos infectar varias veces, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Ahora, esa respuesta inmunitaria que tuvimos cuando en la primoinfección será la misma que cuando nos volvemos a infectar. ¿Ustedes qué opinan? Es decir, la respuesta inmunitaria frente a la infección primaria y con respecto a una secundaria por el virus de dengue, ¿será la misma o habrá diferencias? ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes? Ustedes ya son capaces de inferir esta información. O bueno, ¿cómo responde nuestro organismo frente al dengue? Que lo han dicho sus compañeros. ¿Alguien me puede decir? Pon tus primeras diapositivas, hija, para que recuerden lo que has hablado. ¿Puedes colocar tus primeras diapositivas de dengue? Sí, docente, ahorita lo estoy compartiendo. ¿Sí se entiende la pregunta, chicos? ¿Sí se entiende la pregunta? El dengue es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Tenemos que saber qué esperamos encontrar en un paciente que tiene una infección primaria o qué esperamos encontrar en un paciente que ya tiene una infección secundaria por dengue, ¿no? Obviamente, en una infección secundaria estamos esperando encontrar que sea un serotipo diferente, porque la inmunidad está comprobada, pero contra el mismo serotipo. Pero podemos infectarnos por los otros serotipos. Recuerden que hay varios serotipos que están circulando, que circulan normalmente en la población. La respuesta será la misma en una primera infección que en una segunda infección. ¿Ustedes qué opinan? Con respecto al dengue, ¿Yo puedo opinar? perdón. Bueno, yo sí, cuando un paciente se vuelve a contagiar con dengue, va a ser más fácil cuando haya tenido una primera infección. ¿Más fácil en el sentido más fácil diagnosticarlo o más fácil en cuanto para el paciente en cuanto a la sintomatología? Más fácil para entrar, para que deje entrar el virus a su cuerpo, pues para que presente los Ya, síntomas. o sea, más fácil de contagiarse, ¿te refieres? Ajá, sí. ¿Alguien? ¿Alguna otra opinión? Doctora, bueno, en la primera exposición al virus, creo que el sistema inmunológico va a tardar un poco más que en la segunda. Y primero se va a producir lo que serían los anticuerpos IgM. En cambio, en la secundaria se van a activar los anticuerpos IgG, porque el organismo, bueno, ya tiene una memoria inmunológica, ¿no? Entonces sí hay diferencia, ¿no es cierto? Sí hay diferencias entre una prima infección y una infección secundaria. Normalmente cuando nosotros estamos expuestos al dengue, lo que vamos a hacer es crear una respuesta inmunológica. ¿Qué vamos a crear nosotros? Son anticuerpos, ¿ok? Anticuerpos contra el virus, ¿ok?
y eso es lo que medimos con las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, con la prueba rápida de dengue, donde mide la presencia del antígeno NS1, estamos midiendo la presencia del antígeno o del anticuerpo. Con la prueba rápida NS1 que mencionaron sus compañeros. ¿Puedes poner la diapositiva, por favor, del diagnóstico de dengue? Es la proteína del virus. Por lo tanto, ¿está midiendo el antígeno o el anticuerpo? El antígeno. El antígeno. antígeno. El antígeno, ¿no es cierto? Cuando dice NS1 se refiere al antígeno del virus. Está midiendo que el virus está en nuestro organismo. Es por eso que es indispensable que esas pruebas se hagan solamente en los primeros días de enfermedad, porque después ya van a salir negativas. Ya no se va a poder medir con estas pruebas. Por eso que se recomienda que sea del día 1 al 5. Entonces, cuando hay una infección primaria, nuestro organismo está respondiendo contra esas proteínas virales. ¿Cómo responde? Responde formando anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Anticuerpos de tipo inmunoglobulina. Anticuerpos de inmunoglobulina específicos para el virus del dengue. Porque si nos contagiamos de Zika, va a crear anticuerpos específicos contra el Zika. Y si es chikungunya, va a crear anticuerpos específicos contra chikungunya. ¿Ok? Entonces, ¿qué anticuerpos son? Anticuerpos de tipo, en primer lugar, o en primera instancia, inicialmente una respuesta de tipo inmunoglobulinas de tipo IgM. Estas inmunoglobulinas de tipo IgM no las voy a detectar los primeros días de infección, porque todavía no las estoy produciendo. Esos anticuerpos yo los voy a poder medir después del día 5 o después del día 6. ¿Ok? Por eso es que la prueba que yo le voy a solicitar a mi paciente va a depender del tiempo de enfermedad que tenga este. ¿Ok? Entonces, producimos inmunoglobulina de tipo IgM, ¿no? Va a poder ser medida a partir del quinto o el sexto día de enfermedad, y luego ya vamos a producir inmunoglobulinas de tipo IgG. Puede haber un momento en que si nos hacen un examen, vamos a tener las dos en nuestra sangre, tanto IgM como IgG. Luego va desapareciendo la IgM y la que va a quedar por más tiempo es la IgG. ¿Ok? Entonces son anticuerpos específicos. ¿Ok? Creamos anticuerpos altamente específicos para el serotipo del dengue que nos está infectando en ese momento, para el serotipo del virus. ¿Ok? Es una respuesta, la primera infección es una respuesta protectora, es una respuesta que generalmente no se asocia a formas graves de la enfermedad. Pero cuando hay una infección secundaria por un serotipo diferente, ¿okay? Primero pudo haber sido por un DEN1, luego por un DEN2, ¿okay? Ya la respuesta es mucho más potente. ¿Por qué mucho más potente? Porque nuestro sistema inmune ya sabe, ya reconoce, a pesar que ha sido un serotipo diferente, ya reconoce porque tenemos una memoria inmunológica en nuestro sistema inmunológico. Entonces hay una respuesta inmunológica, una memoria inmunológica donde ya, ¿qué va a pasar acá? Los niveles de inmunoglobulina G son los que se van a elevar rapidísimo. Ya nos vamos a esperar 2 semanas o 3 semanas para poder detectarlo en sangre, sino que se ha visto de que mucho más antes ya está presente la inmunoglobulina G en nuestra sangre. ¿Ok? Y incluso los primeros días de infección ya vamos a tener inmunoglobulina G. Y sin embargo, no es que no produzcamos ya IgM en una segunda infección. Sí producimos IgM, pero ya es en mucho menor cantidad. Incluso muchas veces puede ser indetectable frente a las pruebas de laboratorio. ¿Ok? No es que no las produzcamos, sino que es mucho más corto y se desaparece más rápido, porque lo que va a predominar es la respuesta de tipo inmunoglobulina G. Entonces aquí sí se espera una forma más severa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay como una respuesta mediada por anticuerpos, ¿ok? Por un lado, los anticuerpos preexistentes de la primera infección, que se unen a este nuevo virus, lo neutralizan, lo tratan de destruir y van a facilitar, no que se facilita la entrada del virus, no es que es más fácil que nos infectemos por el virus, no, sino lo que va a facilitar nuestro sistema inmune es de que nuestras células protectoras, como por ejemplo los macrófagos, ataquen al virus. Entonces, por este mismo actividad, amplificación dependiente de anticuerpos de nuestro sistema inmunológico, podemos desarrollar dengues graves.
Va a haber mayor serositis, mayor fuga de plasma, mayor frecuencia de dengue hemorrágico. Esa es la diferencia crítica que se puede medir mediante el laboratorio de un paciente que tenga una infección primaria de un paciente que tenga una infección secundaria. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctora. ¿Se entendió, chicos? Bien. Y algo muy importante que tienen que revisar en la norma técnica es con respecto a las 3 enfermedades. La norma técnica también van a ver que habla del oropuche y del mayaro, pero eso no lo vamos a tocar, solamente dengue, zika y chikungunya. Es importante que veamos qué tipo de muestra voy a necesitar para cada uno de ellos y el tiempo de enfermedad en el cual yo voy a solicitar cada muestra. Por ejemplo, en el caso del dengue, para pedir un NS1, un antígeno NS1, yo tengo que saber que el paciente tiene que estar entre los 5 días de enfermedad, lo que conocemos como el periodo virémico. ¿Qué muestra puedo necesitar para hacer este estudio? Suero. ¿Ok? ¿Qué cantidad de suero voy a necesitar para el paciente? 2 mililitros. Si yo no voy a poder realizar el estudio en ese mismo momento, eh, de repente voy a tener que transportar la muestra para otro laboratorio. ¿A qué temperatura debo mantener esa muestra? ¿A qué temperatura debo conservarla? ¿Cuánto en cuanto a Zika y a chikungunya? También, ¿qué exámenes de laboratorio pido cuando estoy sospechando de un Zika o de un chikungunya? ¿Pediré también un antígeno NS1? No, ¿Qué examen le pido al paciente? No, no es cierto. Antes que nada, tengo que ver el antecedente epidemiológico, ¿no es cierto? Que el paciente haya viajado o que provenga de una zona endémica para Zika o chikungunya. Pero en ese caso ya no pedimos antígeno NS1. Para Zika y chikungunya ya hay pruebas que son las pruebas moleculares, donde se usa mucho acá. Las pruebas moleculares, específicamente la metodología del PCR, donde voy a poder diagnosticar dengue, Zika, chikungunya en suero del paciente. Y hay algo muy característico en el Zika, que en el Zika también yo puedo hacer el diagnóstico mediante PCR en muestra de orina, en muestra de semen y en muestra de líquido cefalorraquídeo. Eso en el caso de Zika. ¿Ok? Y también puedo hacer diagnóstico en muestras de tejidos en el caso de dengue, en el caso de Zika y en el caso de chikungunya. Muchas veces el paciente ha fallecido y se tiene que saber cuál es la causa de la enfermedad. Se puede hacer el diagnóstico en muestras de tejidos, por decir hígado, cerebro, riñón, etcétera. Siempre que sea dentro de las 24 horas de ocurrido el fallecimiento del paciente. ¿Ok? ¿Qué otra prueba me sirve? Si no tengo PCR, porque es una prueba molecular y es de alta complejidad, también puedo recurrir a pruebas serológicas. También puedo solicitar al paciente ELISA, es decir, buscando la detección de las inmunoglobulinas específicas para dengue, para Zika o para chikungunya. Igualmente acá la muestra que yo voy a requerir es suero. En el caso de Zika, nuevamente la particularidad que también puedo hacer un ELISA IgM en líquido cefalorraquídeo, sobre todo en aquellos casos donde el paciente tiene clínica de síndrome de Guillain-Barré o alguna afectación neurológica que yo esté pensando que es por el Zika. También puedo hacer un ELISA para detectar IgM en muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y si no, en sangre, específicamente en suero, para dengue, Zika y chikungunya, puedo solicitar también la prueba de ELISA. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes lean de la norma técnica, qué muestras voy a utilizar para estas 3 arbovirosis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Quedó claro cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a dividir el diagnóstico en 2 partes, diagnóstico directo y diagnóstico indirecto. Diagnóstico directo será aquellas pruebas en las cuales yo detecto directamente al agente causal. Es decir, ¿cuál será el diagnóstico directo en el dengue, por ejemplo? Ya lo hemos dicho, con el NS1, porque estoy midiendo el antígeno del propio virus. Eso sería diagnóstico directo, la búsqueda del antígeno NS1. Pero ¿qué otras pruebas de diagnóstico directo existen para dengue, por ejemplo, donde yo detecto específicamente al virus, aparte del antígeno NS1, PCR. PCR, y hay una más? Aislamiento viral. El cultivo del virus. ¿Ok?
aislamiento del virus, pero a través del cultivo. Eso no lo hacemos en los hospitales generalmente, pero sí, cuando tengamos que confirmar casos, podemos enviar la muestra al Instituto Nacional de Salud y ahí es donde cultivan y aíslan el virus. Entonces, es un diagnóstico directo. ¿Y el diagnóstico indirecto, cuál sería? Las ELISAs. El diagnóstico indirecto sería el estudio de las inmunoglobulinas, ¿ok? El ELISA, ya sea de tipo IgM o de tipo IgG. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que quiero que estudien solamente para esta parte, la parte de laboratorio, no se olviden, el diagnóstico. Sí. Sí, Julio. Ángeles Campaña.